Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días, compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre una síntesis de las unidades que hemos estudiado. Eh, la primera unidad nos habla sobre la cultura y la inmersión, ¿sí? Eh, para mí, la palabra cultura es de origen latín, cultos, que significa cultivo y a su vez se deriva de la palabra colere. También la cultura es un proceso en el cual interactúan formando un todo coherente, una serie de elementos como conocimientos, creencias y valores, arte, leyes, educación y toda clase de habilidades y hábitos adquiridos por los seres humanos, en tanto miembros de una sociedad en particular. En una cita que yo encontré de acuerdo a Usunier en 2005, existen cuatro elementos esenciales de la cultura, la cual es el lenguaje, las instituciones, las producciones materiales y los símbolos. En la siguiente unidad nos habla sobre la educación y los tipos de educación. Para mí, la educación es un proceso por el cual se facilita el aprendizaje de conocimientos, habilidades, valores o actitudes. La educación ocurre en diferentes contextos, pueden presentarse en diferentes formatos o formas y pueden variar en contenidos, pero el objetivo siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, tenemos el tipo de educación que es formal, no formal y la informal. ¿Qué quiere decir con la educación formal? Esta es una educación reglada. Se imparte en centros educativos y presenta tres características: que está regulada, es intencional y está planificada. ¿Qué queremos decir con esto? Que la educación formal está regulada por ley, hay una intención detrás del acto educativo, que es formar profesionalmente a las personas, y está planificada porque sigue un orden que veremos más adelante, tras superar las distintas etapas que se entregan certificados o diplomas. Si nuestra siguiente educación es la no formal, esta es un tipo de educación que es intencional y organizada, pero que está fuera del ámbito formal, por lo que no existe ley alguna y no está regulada por la esfera gubernamental, que puede reconocerse por medio de certificados, pero no tiene valor profesional. Por último, nuestra educación informal no tiene ninguna intención y ocurre a lo largo de la vida. Sucede en el ámbito social, por ejemplo, cuando los padres educan a su hijo con valor, ¿sí? En nuestra siguiente unidad nos habla sobre la subjetividad y emancipación de la educación, ¿sí? Eh, Aquí yo he consultado un poco de la subjetividad y emancipación, enfocándome obviamente a lo que es la educación, ¿sí? Eh, Primeramente, la subjetividad es una teoría que tiene su génesis en el enfoque histórico-cultural del desarrollo humano, de cual Vygotsky es el principal exponente. Eh, También la subjetividad está definida por Gonzalo Rey como una organización de procesos de sentido y significado que aparecen y se configuran de diferentes formas en el sujeto y en la personalidad, así como en los diferentes espacios sociales en los que el sujeto actúa, ¿sí? Por último, la educación en la emancipación, en mi opinión, es un trabajo colectivo de maestros, estudiantes, padres de familia, organizaciones sociales y de quienes requerimos el cambio urgente, ya que maestros, maestras, unionistas democráticos de izquierda y revolucionarios hacemos esta educación desde las aulas de las escuelas públicas. Hemos venido analizando y confrontando lo que han significado las políticas educativas de los distintos gobiernos, las mismas que hoy se reflejan en los resultados catastróficos en la educación, pues es una educación alejada de la realidad social y que no trabaja por resolver las necesidades y contradicciones fundamentales de una sociedad, siempre que fracasará. Muchas gracias, licenciada.